las joyas que se podían colocar en la tumba. Ellos entendían que venían desnudos al mundo y desnudos se iban, luego intentar llevarse bienes materiales no tenía sentido. Por ese motivo, cuando se han hecho los estudios de las tumbas, prácticamente no se han encontrado restos de aquella época importantes. Otra cuestión curiosa es, como por ejemplo, con el paso del tiempo, esas tumbas, sobre todo las cuevas, han sido utilizadas por distintas generaciones de segovianos. Eso quiere decir que, habiendo entrado en las cuevas, habían removido también los restos que ahí pudieran existir. Entonces, hablando de los estudios arqueológicos, yo me voy a colocar en el año 1886, cuando Castellarnau y Grinda hacen el primer estudio de la cuesta de los hoyos, que es el nombre con el que los segovianos conocemos. ¿Me oyen a pesar del tráfico? Sí. Conocemos esta zona. Los hoyos no son ni más ni menos que los hundimientos que se producen donde existe una tumba. Todos estos hoyos que están plagando toda esta pequeña zona. Bueno, las tumbas que nosotros vamos a ver son de dos tipos. Una de ellas es la que tiene forma antropomórfica, excavada en la roca, con forma trapezoidal, es decir, más estrecha de un lado, que es donde coloco los pies, y más ancha de otro, que es donde coloco los hombros, y marcando la forma de la cabeza para poder colocar a la persona fallecida. Recuerden lo que hemos contado antes, que normalmente no los metían en una caja de madera, sino que simplemente la forma del cuerpo se encajaba en esa forma tallada en la roca y después se colocaba una piedra plana. Bueno, la mayor parte de esas piedras planas desaparecieron cuando, posteriormente al momento de la expulsión, Isabel y Fernando regalan las piedras del fonsario de los judíos, es decir, del cementerio de los judíos, al monasterio de Santa María del Parral, para compensarles de una pérdida de unas rentas que habían tenido por una mala cosecha. Es decir, que en aquellos momentos nos imaginamos que parte de las laudas que aquí existían fueron levantadas y llevadas al Parral, donde seguramente las reutilizarían como material de construcción. Que yo sepa, no hay ninguna que se pueda relacionar claramente como piedra que haya pertenecido a una tumba del cementerio judío, que yo sepa. Bien, esa es una. Las hay más grandes, las hay más pequeñas, hay incluso una que fue estudiada en el año 1985 por Alonso Zamora, que pertenecía a una criatura que, según el estudio que se hizo, podía ser un feto de 7 u 8 meses de gestación. Una tumba pequeña que, como detalle curioso, no quiero entrar en detalles raros porque hay muchos niños y porque no es mi carácter, pero eso es una singularidad. Apareció cubierta por una teja de más de 40 centímetros de longitud, y eso es algo verdaderamente curioso. Junto con ese tipo de tumbas antropomórficas hay otras que es lo que llamamos las cuevas. Las cuevas no son ni más ni menos que una oquedad tallada artificialmente. Todo nuestro suelo, todo este suelo es calizo, luego se talla con mucha facilidad, tiene forma de burbuja, da la altura para que pueda estar una persona de pie. Aproximadamente la parte más alta de lo que yo conozco es 1,70. Y luego tienen un círculo más o menos amplio con distintas salidas como pequeños túneles. Bueno, ahí hay varias hipótesis. Una de ellas es la que nos dice que los restos podían ser colocados en esa especie de túneles. Hay incluso algunas cuevas que están comunicadas. ¿Puede ser relación entre familias? Puede ser casualidad que a la hora de empezar a tallar se encontrase con otra galería de otro. También puede ser. Seguramente esas cuevas que vamos a ver, que se cierran después las bocas con unas grandes piedras circulares que se hacen rodar por el suelo y que nos recuerdan la imagen de la tumba de Cristo, eso les suena, ¿verdad? Pues seguramente fue ahí donde los judíos se refugiaron los últimos días de verano del año 1492, cuando llegaba la fecha final para decidir si se marchaban o se quedaban. Pero ese texto que nos lo dejó Colmenares, el cronista de Segovia, se lo voy a leer al final, porque me gusta terminar leyéndolo. Es algo que es verdaderamente evocador, es muy triste, pero nos pone un poco en situación del estado real, de cómo esas familias, no atreviéndose a marcharse mientras negociaban con los reyes católicos un plazo
mayor para poder permanecer en el Reino de Castilla, se vinieron a las tumbas de sus antepasados y ahí se cobijaron durante meses. Eso es algo que conmueve bastante. Bueno, entonces a partir de aquí ya vamos a colocar a nuestros pobres difuntos en la tumba. Hay una cuestión muy curiosa, miren, los judíos son muy amigos de la tradición, les gusta mantener las costumbres, eso es algo que los cristianos yo creo que estamos perdiendo mucho. Entonces, en el momento del entierro es uno de los momentos en los que ellos plasman una tradición. Una de las ideas que ellos tienen muy claras es que el difunto cuando está muerto está en un estado de reposo, está descansando. Como está descansando no le podemos molestar. Eso que hacemos los cristianos de levantar los restos mortales de nuestros abuelos, bisabuelos, para colocarlos todos juntos, para ellos es absolutamente impensable. Su idea es que una persona, una vez que haya sido enterrada, no se la toque jamás. Entonces, hoy en día se está produciendo un hecho que es curioso, porque la ilusión de todo judío es ser enterrado en Israel. Pero claro, no todos pueden ser enterrados inmediatamente en Israel. Entonces, hoy en día, algunas familias rigurosas, observantes, están permitiendo el traslado de los restos de algunos de sus familiares 2 o 3 años después, cuando la situación económica o familiar lo permite, de esos restos a Israel para que descansen en Tierra Santa. Antiguamente, ¿cómo lo hacían? Bueno, las comunidades judías, muchas comunidades judías tienen un saco que está lleno de tierra de Israel. Ya se encargan ellos de repartirlo. Es algo muy importante que en el momento de enterrar a ese ser querido se le ponga un puñado de esa tierra, se le ponga sobre la cara o se le ponga en un pequeño colchoncito debajo de la cabeza. Realmente lo están haciendo descansar con la tierra de Israel. Entonces, la tradición, que también en los cristianos en eso somos muy parecidos, era que los familiares, los deudos, al colocar al difunto en la tumba, depositasen un puñado de tierra sobre esos restos. Es una costumbre curiosa porque no siempre se echaba el puñado de tierra, sino que se podía echar tierra con una pala. Entonces, entendían ellos que la pala, que era tocada por una persona y luego por otra y por otra, podía transmitir la mala suerte, porque se había contaminado con la tierra que iba a cubrir ese difunto. Entonces, echaba una persona una palada de tierra, dejaba la pala en el suelo, la siguiente persona la cogía, echaba otra palada, se la pasaba al siguiente y así iban continuando la cadena. Una vez que la persona era enterrada, lo que hacían era salir del recinto, salir del cementerio, colocarse los familiares en fila y recibir ese apoyo, esas condolencias que también hacemos, ¿verdad? Hoy en día, cuando fallece una persona a la salida del cementerio. Bueno, cuestiones curiosas. Yo les he contado las 2 formas de enterramiento que hay aquí, en Segovia, pero hay otras formas más. Entonces, tienen ustedes que saber, para un judío no tiene sentido hacer un monumento funerario, como para nosotros. Hacemos una tumba maravillosa con una escultura, con un ángel, una cruz, bueno, nos encanta, ¿eh? Para ellos no. Para ellos el monumento funerario es el recuerdo que los demás tienen de la virtud de ese difunto. Entonces, cuando visitan la tumba, la idea de llevar flores para ellos tampoco es normal. Las flores son signo de vida, son signo de alegría. Ellos cuando visitan la tumba de un ser querido lo que hacen es llevarle una piedra y amontonarla al lado. De manera que muchas veces en las fotografías de cementerios judíos vemos al lado de cada tumba un pequeño montículo con las piedras que le han ido trayendo sus familiares. Bueno, otra cuestión curiosa, por ejemplo. Al terminar el entierro, lógicamente no se podía colocar inmediatamente una piedra plana cubriendo esa tumba. Procuraban, siempre que fuera posible, hacerlo dentro de los 30 días. Es muy curioso porque en esa piedra plana, en esa lauda, se marcaban unas iniciales que se corresponden con una expresión curiosa que a mí me impresionó mucho la primera vez que lo leí. Me pareció muy bonito. Dice que tu alma siga atada a la vida. Es decir, es una continuidad, es una esperanza todavía. Igual que los cristianos ponen descanse en paz y no lo escriben entero, ponen la D, la E y la P.
ellos también, con su grafismo, recogen las iniciales de cada una de esas letras y las colocan en estas piedras planas siempre que es posible. Bueno, dicho esto, yo creo que vamos a subir un momentito, vamos a ver las tumbas y luego